Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí estamos calentando. Chiquetes y chiquetes. Os presento a Roberto Navasport. Buenos días. ¿Cómo está Roberto? Muy bien. Aquí calentando en este inicio de ruta. Estamos en Navarrés, Valencia. Hoy tenemos una rutita de ¿cuánto, Robert? 35 kilómetros. ¿Cuánto tiempo más o menos? Unas 2 horitas y cuarto tranquilamente. Bueno. A nivel de unos 600, 700. 700. Y nada, a pasarlo bien aquí con el ultrafondista Xavier Tomás. Gracias, Robert. No me canses mucho hoy, que mañana tengo el maratón del Benicadell. No, esto para ti es calentar. Bueno, luego os explico un poco el porqué de este entrenamiento y este vídeo con mi buen amigo Roberto Palo Prey de Navarrés. Vamos a subir el Alto de la Cruz, que empezamos en subida. Voy a darle ya los cambios con mi BH Alma. ¡Vamos para arriba! Bueno, en primer lugar, os quiero explicar un poco que Roberto de Navasport es profesor del ciclo formativo de actividad físico-deportiva en la montaña, así resumido, en los institutos de Vallada, en la asignatura de bicicleta de montaña. Es un placer conmigo estar hoy aquí con él. Igualmente. Tiene una empresa de aventura y además es árbitro federado de marcha nórdica, que va a arbitrar una carrera dentro de poco, y es un experto en todo esto de la montaña y no solo de la bici de montaña. Así que hoy le pedí que me echara una mano para hacer un entrenamiento y me dé 4 consejos para ver si al final puedo participar en la BT Trail Socarrats en el Forcall dentro de una semana, para aprender y disfrutar, evidentemente para hacerlo bien, y ir con la familia 4 días en el puente a disfrutar allí. Así que Robert hoy nos ha preparado una ruta que será una prueba práctica de los alumnos del instituto con la bici de montaña. Sí, correcto, próximo martes. Es una ruta pues que tiene un poquito de todo tipo de terreno, geografía. Pues nada, y creo que es muy buena para Xavi, para ver un poquito cómo se maneja en todo tipo de terrenos, ver un poco su bicicleta, ajustes y nada, pues en lo que le podamos ayudar, aquí estamos. Gracias, Robert. Así que vamos a probar un poco hoy el tema de cambios. Yo la verdad es que voy en bici desde pequeñito, ¿no? Pero la de montaña no la toco tanto. Yo soy más de carretera, aunque mi especialidad buena fue también el ciclocross. Y necesito ahora 2 o 3 salidas para adaptarme un poco a presiones de neumáticos, trazada en curvas, técnica de bajada, pero lo que es rodar y ritmos medios altos, en eso ya no tendré problema. Bueno, pues ya llevamos 15 kilómetros en 50 minutos a un ritmo suave, que mañana está la maratón, y casi 400 positivos. ¿Esto se llama, Roberto? Esto es el Alto del Planil, que nos va a conducir ya al término municipal de Quesa. Muy bien. Una subidita de 4 kilómetros con un buen firme y nada. Estábamos comentando un poco la presión de los neumáticos para esta carrera de BTT Trail en el Forcall. Y bueno, pues Robert me comenta un poco que va a depender del terreno y él un poco los consejos que me da según si lleva túbules, ¿no? O cámara para su peso. Correcto. Dime, Bueno, Robert. según si llevamos túbeles o llevamos cámara, como es el caso de Xavi, pues diferenciará mucho de qué tipo de presión llevar. En mi caso, llevo una bicicleta, lo que sería sin cámaras, con túbeles. Si llevo una presión para un peso de 85 kilos, un peso bastante importante, de 1,7 delante y 1,8 detrás. Es cierto que llevo un balón importante de cubierta que me permite también llevar menos presión. Xavi, como lleva cámara, le vamos a tener que poner en torno a 2,1 delante y 2,2, 2,3 como máximo detrás, para tener una buena adherencia. Si es rodadora, si el circuito es rodador, es posible que podamos aumentar en 1 o 2 décimas más de presión de aire, para que tenga una buena rodadura, pero sacrificaríamos la comodidad. Perfecto. Si es un circuito técnico, al revés. Perfecto. Ganaremos en comodidad
y perderemos velocidad en el rodaje. Pero bueno, según tipo de terreno. Entonces lo que me ha dicho que haga es, claro, que llame, que pregunte y me informe del tipo de terreno. El BTT Trail Socarrats en el Forcall tiene el sábado una etapa de BTT de 57 kilómetros y 1700 positivos, pero no conozco el terreno. Me voy a tener que informar. Y luego el domingo, la Trail, que es la que ya tengo ganas de hacerla, de 27 kilómetros con 1400. Bueno, paradita para ver este paisaje. ¿Cómo se llama, Robert? Estamos en el paraje de los Charcos de Quesa, o Corbera, y aquí tenemos el Charco de la Horteta, donde comienza la Vía Ferrata de los Fresnos. Una actividad también muy bonita en un sitio espectacular. Y justo arriba están las piscinas naturales. Me acuerdo que en esta zona tan bonita de los Charcos de Quesa, un año me trajo Robert a subir aquella Vía Ferrata. Súper chula. Bueno, ahora viene un terreno de sendita. Hemos bajado mucho por pista, con 2 trialeras cortas, buenas sensaciones. Vamos a hacer un poco de senda, a ver qué tal va ahora la BTT por aquí. ¿Vamos, Robert? Vamos allá. ¡Let's go! Bueno, y para cerrar la conexión vamos a tomar aquí un mordisquito en la bocatería Juanma de Navarrés, donde dicen que el agua va al revés. Pero cuánta nazi y qué buena es. ¿Cómo? Cuánta nazi y qué buena es. Cuánta nazi, qué buena es. No la sabía eso, Acabamos la ruta muy chula, con 36 kilómetros, 710 positivos y 2 horitas y cuarto. Así que eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chao.